Buenas tardes, evaluación módulo 4 de yacimientos 3. El punto a tratar o a discutir es inyección continua de vapor. Integrantes García Noelí y Graterol Virginia. Para empezar, daremos un pequeño concepto sobre qué significa la inyección continua de vapor. La inyección continua de vapor es un proceso de desplazamiento eficaz desde el punto de vista de recuperación final. La estimulación de vapor está encargada de inyectar vapor de forma continua a través de pozos y así producir petróleo. De igual manera, se encarga del comportamiento de la inyección de agua caliente, siendo este un producto únicamente de la presencia y efecto de la condensación del agua, donde se generan unas fases gaseosas, provocando así fricciones livianas del crudo donde se destilan para ser transportada como componente de hidrocarburos en la fase gaseosa. Mecanismo de recuperación en inyección continua de vapor. El petróleo es producido por causa de tres mecanismos básicos: destilación por vapor, reducción de la viscosidad y expansión térmica. Existen otros mecanismos que favorecen la recuperación, como lo son la extracción con solvente, empuje por gas en solución y desplazamiento miscible por efecto de la destilación por vapor. El petróleo en la vecindad del extremo de inyección es vaporizado y desplazado hacia adelante. Una cierta fracción del petróleo no vaporizado es dejado atrás. El vapor que avanza se va condensando gradualmente debido a las pérdidas de calor hacia las formaciones adyacentes, generando así una zona o banco de agua caliente, el cual va desplazando petróleo y enfriándose a medida que avanza, hasta posteriormente alcanzar la temperatura original del yacimiento. Así, se puede observar que se distinguen tres zonas diferentes: la zona de vapor, la zona de agua caliente y la zona de agua fría. En la zona de agua fría, la recuperación de petróleo será alrededor de la calculada para la inyección de agua convencional, excepto que la fase efectiva de inyección será mayor que la que se inyecta como vapor debido a su capacidad expansiva. En la zona de agua caliente, la recuperación de petróleo está regida por las características térmicas del petróleo envuelto. Si la viscosidad del petróleo disminuye y aumenta la temperatura, esta contribuirá a la recuperación de petróleo. Si por el contrario la viscosidad del petróleo y temperatura son moderadas, los beneficios obtenidos serán solo ligeramente mayores que con inyección de agua fría convencional. En la zona de vapor, la recuperación de petróleo consiste en la destilación por el vapor de los componentes livianos del petróleo no desplazado por las zonas de agua fría y caliente, caracterizándose por una alta presión de vapor. La recuperación por la destilación con vapor depende de la composición del petróleo envuelto y puede alcanzar hasta el 20% de petróleo in situ. Ejercicio número 1. Vapor a 300 LPCA y calidad igual a 80%. Está siendo inyectado en una formación de espesor igual a 35 pies y porosidad de 28%, a una tasa de 400 barriles día, equivalente de agua. La capacidad calórica de la arena y las capas supra y subyacentes es 33 BTU sobre pies cúbicos grado Fahrenheit. La saturación inicial de petróleo es 65%, la saturación residual de petróleo es 20%, la conductividad térmica de las formaciones adyacentes es 0,7 BTU sobre espesor pie cuadrado grado Fahrenheit y la temperatura de la formación es 85 grados Fahrenheit. Calcular el volumen de la zona de vapor, la recuperación total de petróleo, la tasa de producción de petróleo y la razón petróleo-vapor al final de 100 y 4.197,5 días, luego de iniciada la inyección. El calor específico del agua es de 1,02 BTU sobre libra grado Fahrenheit. Considere que el espesor neto es igual al espesor total y el factor de captura es igual a 100%. Solución del ejercicio número 1. Comenzaremos con el cálculo del volumen de la zona de vapor. El enunciado nos proporciona unos datos y otro no nos proporciona. Por ende, vamos a empezar a calcular la temperatura de saturación y el calor latente de vaporización. En estas dos ecuaciones solamente vamos a sustituir la presión de saturación, que nos da en la temperatura de saturación 415,36 grados Fahrenheit. Y en el calor latente de vaporización nos da 799,04 BTU sobre libras. Siguiendo, vamos a calcular la razón en B, que esta es adimensional. Cabe destacar que XT es la calidad del vapor y CW es el calor. Esta fórmula nos proporciona un dato de 1,89. Ese valor, siguiendo, vamos a utilizarlo para obtener la fricción, que también es adimensional y nos da un valor de 0,346.
Con ese valor vamos a entrar a una tabla para hacer una interpolación, ya que necesitamos el tiempo adimensional crítico. Esa tabla se encuentra en el capítulo 5, figura 5.1. Entonces, de acuerdo a la interpolación que se está realizando o se realizó, da un valor de 1,85. Luego de haber obtenido el valor del tiempo dimensional crítico, procederemos a calcular el tiempo crítico. Sustituiremos valores y dará como resultado 26.709,37 horas. Esas horas las llevaremos a días mediante una conversión y dará 1.112,89 días. Es importante destacar que para el cálculo del volumen de la zona de vapor existen dos fórmulas. Y son las siguientes. Si el tiempo, que en este caso son 100 días, es menor que el tiempo crítico que acabamos de calcular, la solución viene dada por la fórmula de Mars y Langevin. En el caso de que el tiempo sea mayor al tiempo crítico, la solución viene dada por Mann y Bolek. Continuando, calcularemos la tasa de inyección de calor al tiempo. Tenemos todos los datos. Sustituimos en la fórmula y el resultado es 5.694.495,33 BTU hora. Ahora, calcularemos la función F1. F1 es un dato que no nos lo proporciona el enunciado. En la fórmula está un valor que es de TD, que viene siendo tiempo adimensional. Ese tiempo adimensional se va a calcular y dará un valor o resultado de 0,166 horas. Ya obtenido el valor de F2, vamos a sustituir en la fórmula de la tasa de producción y nos dará como resultado 185,66 barriles normales día. Siguiendo, calcularemos la razón petróleo vapor acumulado. Sustituiremos en la fórmula y da como un resultado 0,5203. Ahora, en el enunciado nos dan dos tiempos, que uno es 100 días y el otro es 4.197,5 días. En este caso se va a hacer el mismo procedimiento que para 100 días, solo que va a cambiar el tiempo y la fórmula del volumen de la zona de vapor se utilizará la ecuación de Mann y Bolek. Ya obtenido el valor de F2, vamos a sustituir en la fórmula de la tasa de producción y nos dará como resultado 185,66 barriles normales día. Siguiendo, calcularemos la razón petróleo vapor acumulado. Sustituiremos en la fórmula y da como un resultado 0,5203. Ahora, en el enunciado nos dan dos tiempos, que uno es 100 días y el otro es 4.197,5 días. En este caso se va a hacer el mismo procedimiento que para 100 días, solo que va a cambiar el tiempo y la fórmula del volumen de la zona de vapor se utilizará la ecuación de Mann y Bolek. En la ecuación de Mann y Bolek nos encontramos con F3. F3 se puede calcular de dos maneras, mediante una fórmula y mediante un gráfico. En este caso utilizaremos el gráfico. Para entrar al gráfico tenemos ya que tener el tiempo dimensional y la razón en B. En este caso se calculó anteriormente. Entramos a la gráfica con el tiempo D, cortamos con las líneas de la razón B y llegamos al valor de F3 que nos dio 2,02. Ya encontrado el valor de F3, procedemos a sustituir en la fórmula de volumen de la zona de vapor y da como resultado 15.233.412,79 pies cúbicos. Seguimos con el cálculo de la recuperación de petróleo acumulado. Sustituimos porque los valores ya los tenemos y da 341.836,15 barriles netos. Ahora, para el cálculo de la tasa de producción, F2 no lo tenemos. Tenemos que realizar otra interpolación y en este caso vamos a entrar con el tiempo dimensional calculado para el tiempo de 4.197,5 de 6,977 horas. Entramos a la tabla que se encuentra en el capítulo 5, figura 5.1, interpolamos y nos da un valor de 0,202. Ese valor lo sustituimos en la fórmula de la tasa de producción y da como resultado 56,82 barriles normales días. Para culminar, el cálculo de razón petróleo vapor acumulado. En este caso, el tiempo es de 4.197,5 días y nos da como resultado 0,2035.
Método de Mixel y Stenger. Representa un modelo matemático que está basado sobre un balance de energía para predecir la recuperación de petróleo y la razón petróleo-vapor en el proceso de inyección continua de vapor. El método de Goma constituye un método de manera gráfica para estimar la recuperación de petróleo e inyección continua de vapor. Está efectuado mediante correlaciones gráficas desarrolladas para crudos pesados en California, donde se utiliza un simulador numérico. El método de Fairfield compone también un método gráfico basado en el método de Marsh y Langer para estimar la recuperación de petróleo. Método de Van Loop, basado y desarrollado en los principios de flujos segregados, tomando en cuenta los efectos de usamiento, las relaciones entre las dos fuerzas de gravedad y viscosidad y los niveles de líquidos en el pozo inyector y en el comportamiento de la producción. Otros modelos para calcular la recuperación de petróleo en la inyección continua de vapor es el método de Davis-Silver, modelo completo de simulación térmica donde son utilizados tubos de corrientes idealizados mediante canales de lodos rectos convergentes y divergentes en los cuales se genera el cálculo del desplazamiento. El método de Schuster son modelos numéricos para 3 fases en 1 o 2 dimensiones respectivamente. Método de Adal y Coax es un modelo numérico para 3 fases, petróleo, agua y vapor, en 2 dimensiones similares al de Schuster, pero utilizando una técnica de solución diferente. El método de Big-Some es básicamente el modelo de Adal y Coax, modificado la técnica de solución con el propósito de hacerla más estable. Ejercicio número 2. Vapor a 700 LPCA, una calidad igual a 70%. Está siendo inyectado en una formación de espesor total igual a 30 pies y una porosidad de 34%, a una tasa de 700 barriles diarios, equivalente de agua. La capacidad calorífica de la arena y de las capas supra y subyacente es de 35. La saturación inicial del petróleo es de 70% y la saturación residual del petróleo es de un 15%. La conductividad térmica de las formaciones adyacentes es de 1.0 y la temperatura de la formación es de 100% grados Fahrenheit. El calor específico del agua es de 1,0511 y la densidad de 62,4. Considere el espesor neto igual a total y la eficiencia de captura igual a 100%. Calcular el volumen de la zona de vapor, la recuperación total del petróleo, la tasa de producción de petróleo y la razón petróleo-vapor al final de los 3 años, luego iniciada la inyección. De saturación y el calor latente de vaporización. Tengo mi fórmula, como ustedes observan. La temperatura de saturación va a ser igual a 115,1 por la presión de saturación elevado a 0,225. Sustituyo mi fórmula, me va a quedar así: 115,1 por 700 LPCA elevado a 0,225. Eso me va a dar un resultado de 503 grados Fahrenheit. Calculo mi calor latente de vaporización con mi formulita, que va a ser mi calor latente de vaporización va a ser igual a 1318 por la presión elevado a menos 0,08774. Sustituyo, me va a quedar así: 1318 por 700 LPCA elevado al menos 0,08774. Eso me va a dar un resultado de 741 BTU sobre libras. Segundo paso, cálculo de la razón de B. Tengo mi fórmula, B va a ser igual a la calidad de vapor por el calor latente de vaporización entre calor específico por la temperatura de saturación menos la temperatura del yacimiento. Eso va a ser igual a un resultado adimensional. Esta fórmula no tiene unidades, es adimensional. Sustituyo mi fórmula: 0,70 por 741 BTU sobre libras, 1,0511 BTU libras Fahrenheit por 503 Fahrenheit menos 100 grados Fahrenheit. Eso me va a dar una B de 1,224. Ahora necesitamos cálculo de fricción. Esa va a ser mi F2. Tenemos la fórmula que F2 va a ser igual a 1 entre 1 más B. Sustituyo mi fórmula, que me va a quedar así: 1 entre 1 más 1,224. Eso me va a dar igual a 0,449. Ahora voy a calcular el tiempo dimensional crítico. Para este tiempo nos toca interpolar, ya que en la tabla 5.1 no se encuentra el cálculo de tiempo crítico. Tenemos la fórmula de TC. Ahí vamos a calcular. TC va a ser igual a 35 BTU entre pies
cúbicos menos grados Fahrenheit al cuadrado por 30 pies al cuadrado por 0,85 entre 4 por 1,0 BTUH menos pies cúbicos menos Fahrenheit por 35 BTU pie al cúbico menos grados Fahrenheit. Eso me va a dar un total de 6.693,75 horas. Esa hora tengo que llevarla a días. Realizo mi transformación que va a ser 6.693,65 horas por 0,041667 días entre una hora. Eso me va a dar un total de 278,90 días. Ahí calculo mi tasa de inyección de calor al tiempo. Tengo la fórmula de mi tasa de inyección de calor al tiempo. La sustituyo, que me va a dar una sustitución de 350 entre 24 por 700 por 1,0511 por 503 grados Fahrenheit menos 100 grados Fahrenheit más 0,70 por 741 BTU sobre libras. Me va a dar una tasa de inyección al tiempo de 9.619,244 BTU entre H. Ahí nos toca calcular el tiempo para 3 años. Tenemos la fórmula de TD, hacemos una sustitución de fórmulas, pero como tenemos a 3 años, eso lo tenemos que llevar a días. 3 años por 365 días me va a dar un total de 1095 días. Tengo mi fórmula de TD, voy a sustituir valores 4 por 1,0 BTU entre H menos pies cúbicos menos grados Fahrenheit por 35 BTU pies cúbicos menos grados Fahrenheit por 1095 días por 24 horas. Entre 35 BTU pies cúbicos menos grados Fahrenheit al cuadrado por 30 pies. Eso me va a dar un TD de 3,337 horas. Cálculo del volumen de la zona de vapor para 1095 días, que es lo que acabamos de calcular. La temperatura es mayor que la temperatura crítica. Se utilizará la ecuación de Max y Bolex. Y para eso tenemos que calcular con la formulita del volumen de la zona de vapor. Eso va a ser igual a la tasa de inyección de calor por el espesor total por la capacidad calorífica por F4 entre 4 por la conductividad térmica por la capacidad calorífica por la temperatura de saturación menos la temperatura del yacimiento. Aquí voy a sustituir mi fórmula. Va a ser 9.619,244 BTU sobre H por 35 BTU sobre pies cúbicos menos grados Fahrenheit por 30 pies al cubo por 0.370 entre 4,1.0 BTU sobre H menos pies cúbicos menos grados Fahrenheit por 35 BTU entre pies cúbicos menos grados Fahrenheit por 503 grados Fahrenheit menos 100 grados Fahrenheit. Eso me va a dar un volumen de la zona de vapor de 1987 pies cúbicos. Ahora nos toca calcular la recuperación de petróleo acumulada. Para eso tenemos nuestra formulita. Recuperación de petróleo acumulada va a ser igual a la porosidad por el volumen de la zona de vapor por la saturación inicial del petróleo menos la saturación residual del petróleo en la zona de vapor entre un factor que es 5,615 por eficiencia calorífica por el espesor neto entre el espesor total. En N vamos a sustituir valores que sería 0,34 por 1987.101 pies al cúbico por 0,70 menos 0,15 entre 5,615 por 1,0 por 30 entre 30. Eso me va a dar 66,17 barriles. Vamos a calcular el cálculo de la razón del petróleo. La fórmula es la porosidad por la saturación residual de petróleo, la saturación residual en la zona de vapor, por la densidad, por el calor específico, entre la producción acumulada por 1 más B por F4. Al sustituir los valores 0,34 por 0,70 menos 0,15 por la densidad del agua, que es 62,4 BTU sobre libras pie por 1,01511 BTU pies menos grados Fahrenheit entre 35 BTU pies cúbicos menos grados Fahrenheit por 1 más 1,224 por la función de 4, que es
370. Eso me va a dar 0,2883.